salmos, los salmos son una colección, como ustedes entendieron, de 150 salmos que se han recopilado en el transcurso de varios siglos. Y no solamente son estos 150, hay más distribuidos en la Biblia, pero no se les considera salmos así como los que tienen el mismo libro. ¿Por qué? Porque tienen otros propósitos, tienen otra temática. Entonces, hoy día vamos a hablar acerca de un solo salmo, y parte un poquito solamente del primer salmo, el salmo número 1. Y antes que vayamos por otro lado, el libro de los salmos significa campos de alabanza. En hebreo es Tehilim, campos de alabanza. La palabra salmos que nosotros usamos proviene de una palabra griega, que es salmos. Son poemas acompañados por un instrumento de cuerda. Y hablando sobre el primer salmo, vamos a leerlo porque tenemos varias cosas que rescatar de todos con sus Biblias. Salmo 1, los abundantes, 6 versículos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tambo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo es un anónimo, no se sabe quién lo ha escrito. Hay quienes dicen que podría haber sido David, otros que podría haber sido Esdras, pero nadie lo sabe. ¿Cuándo se escribió? Hay quienes dicen que posiblemente en el siglo X, hasta otros dicen que tal vez por el siglo V. No se sabe. Pero este salmo es un salmo muy especial. No es un salmo cualquiera. Yo sé que ni un salmo es un salmo cualquiera, pero este tiene aún algo muy especial. ¿Por qué? Porque es el primero de los 150. Y porque tiene, por tanto, un propósito distinto a los demás salmos. Para los hebreos, el principio de algo siempre contiene todo lo que ha de venir después. ¿Recuerdan? Bueno, los que estuvieron aquí, y si tienen buena memoria, si toman agua de manzana, ¿qué más para la memoria? A ver, mamás. ¿Recuerdan cuando estuve la vez anterior, me invitó al caballero, y estuvimos hablando sobre arte, ciencia, música, y tomé la primera palabra del Génesis, Bereshit, o Bereshit, como decimos, y la primera letra, y ahí puse una letra gigante de la pantalla, en la pizarra. ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? Díganle, hermano, ¿por qué no viniste ese día? Pero ya usted debe saber que para los hebreos el orden de las cosas, el orden de las letras, el orden de las palabras es importante. Por eso este salmo es importante, porque va a presentar todos los 149 que vienen detrás de él. Tiene que abarcar el contenido, la idea, la esencia, el propósito de todo el libro de los Salmos. Por eso es que cada una de las palabras, cada una de las líneas, de los renglones, de los versos que tiene este salmo es muy especial. Y por eso debemos de leerlo de esa manera. ¿Sí? Comencemos entonces. Que el Señor nos ayude. Hemos orado. Esperamos que el Señor nos ayude y que nos hable a cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Desean continuar con el examen? Comencemos.
Salmo 1:1 dice, ¿con qué palabra comienza? ¿Y qué significa bienaventurado? Es lo que nosotros decimos, ¿no? Feliz, 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 dichoso, dichoso, dichoso. Y siempre están los peros. Porque no exactamente significa eso. El Salmo 1 tiene una estructura muy bonita. Y, bueno, voy a ir. La palabra que nosotros leemos ahí como bienaventurado, en el hebreo está en plural. Bueno, está en plural. Es como decir bienaventurados, pero en sí no dice bienaventurados tampoco. Entonces, ¿cómo es eso que está en plural, pero no está en plural? Esa palabra bienaventurado, para traducirla al español hay dos palabras en ellas, y vamos a ver cuáles de esas dos usa el Salmo 1. Está la palabra, hay una palabra que es para. En el español era para, que es bendecido. Y el bendecido es Barú. A ver, diga para. ¿Qué significa? Bendecido. Barú significa bendecido. Oiga, yo soy un lapicero, soy un cuaderno. Ustedes son como una iglesia que estoy visitando varias. Tienen una memoria fantástica. Por favor, préstenmela, alquílenmela, dénmela, no sé. Porque yo siempre tengo que estar anotando. Ustedes no anotan. Ese es un don que ustedes tienen. Pero mis amados, ya ustedes saben. ¿Cuál es el segundo término entonces? La segunda palabra para bienaventurado es Ashrei. A ver, diga Ashrei. Si tradujéramos al español, lo transliteraríamos, sería A-S-H-R-E-I. Bienaventurado. ¿Cuál de estas dos palabras está usando el Salmo 1? Iniciando el Salmo 1, está usando la segunda que les digo. ¿Cuál fue? No, esa fue la primera. Esa fue la primera derivada de la segunda derivada de la primera. Para que me decir para esta persona que es bendecida. Pero aquí dice bienaventurado, le dije que la palabra era Ashrei. Muy bien, Ashrei. Pero ¿qué significa Ashrei? Lo que el Salmo está hablando, y es más, comienza con una entonación de exclamación. Él está observando a la persona que Dios está bendiciendo. Está observando a una persona que camina bien en el Señor, que está en plenitud de vida, que disfruta, que se le ve, que vive una vida plena con Dios y dice, oh, qué maravilloso, qué maravilla, cómo vive esa persona, qué hermoso es, cómo vive tal hermano, tal hermana. ¿Por qué? Porque ha entendido que esa persona, y está reconociendo que esa persona realmente ha optado por el Señor. Y esa forma de optar por vivir según el Señor hace que tenga una vida saludable, una vida de paz, una vida de armonía, una vida de amistad, una vida de plenitud en todos los sentidos. Y por esa razón es que la primera palabra que le dije, que se traduce al castellano como bienaventurado, y que les dije que estaba en plural, es que él vive con todas las bendiciones, todo tipo de bendiciones, las diversas plenitudes de Dios las tiene él en su vida. Y la persona que lo observa dice, ¡guau, qué hermoso! Que él está disfrutando de esa manera. Y se nota, aguas. Amén. Sin esto le van a entender. ¿Se entiende? ¿Cómo va a leer entonces el Salmo 1? Como una exclamación. ¿Qué más? Va a leer como un asombro al ver, y una alegría también al ver a una persona que está siendo bendecida de una manera espectacular por el Señor. ¿Qué nos está entonces? Si hablamos de la importancia del Salmo 1, es que el Salmo 1 nos está dirigiendo a que todo lo que vamos a encontrar en el camino, en los salmos, todas las experiencias de vida que se manifiestan ahí, nos van a llevar hacia dónde?
hacia vivir una vida plena con el Señor y a recibir también de Dios las diferentes formas de bendiciones. Amén. Eso, figúrense, en una palabra. Por eso es hermoso leer las Escrituras, estudiar las Escrituras, y más aún ahora que estamos leyendo el Salmo, de saber por qué razones voy a leer los Salmos, qué voy a encontrar en los Salmos, según lo que me dice la presentación de todo el libro, que es el Salmo 1. Bienaventurado el varón, y aquí, aunque usa la palabra varón, ish, en hebreo, no se refiere al hombre, al macho, al perro, al pecho con perro, no, se refiere a todos mis hermanos. ¿Ya? No solamente al hombre y a la mujer, bueno, al hombre y a la mujer sí, pero al grande, al pequeño, al rico, al pobre, a toda la persona que ha optado por vivir en el Señor. ¿De acuerdo? No vaya a pensar en varón y la broma, ¿dónde dejamos a la varón? No, y esto, entonces está hablando en total del género humano. Podríamos decir, bienaventurado o bienaventurados las personas, bienaventuradas las personas que hacen algunas cosas. Y vamos a ver en el mismo versículo algunos pasos que tenemos que dar para alcanzar la plenitud. Porque estamos hablando de que el Salmo nos va a dirigir hacia la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque está hablando de la bienaventuranza, de la plenitud, de todas las bondades que Dios ha hecho reposar en la persona. Pero, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar esas plenitudes? No hablo de una, hablo de muchas, porque está en plural. ¿Qué tenemos que hacer? Miremos, y los que trajeron lápiz, anoten lo que no se debe hacer. Lo que no hace el justo de camino a recibir esas plenitudes. Veamos, estamos en el Salmo 1. Y el versículo 1 todavía. Bienaventurado el varón que no anduvo en, dígame uno, en consejo de malos. Leamos todo y luego regresamos, ¿de acuerdo? El consejo de malos. ¿Qué más? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí, en este versículo, hay tres grados, hay tres niveles de los que se tiene que apartar la persona que desea las plenitudes de Dios. Tres cosas. Punto 1. No escuchar el consejo de los malvados. La persona malvada es la persona que tiene una mentalidad inversa, torcida. Piensa y actúa muy mal. Siempre está pensando lo malo. No sé si usted conocerá, pero yo conozco a algunas personas así. Todo lo que piensa, lo que sale de sus labios, solamente es maldad, maldad, maldad. Aunque cargue Biblia, ¿te acaso? Cargue Biblia. Aunque sean muy oradoras, aunque no se pierdan un ayuno, una vigilia. Y aunque sean a veces libres de oración, no aquí en la vida de oración. No vaya a decir, de hecho, no sé qué será, pero no me refiero a la hermana o al hermano de aquí, ok, ya, pero te digo que en algunos lugares hay personas así. Pero ¿por qué vamos a encontrar las razones? Porque una persona que está buscando de las plenitudes de Dios, ¿qué hace? Dice, no anda en consejos de malos. Porque los malos tienen consejos, ¿o no? Los malos piensan, los malos comentan, los malos tienen teorías, los malos tienen hipótesis. Los malos siempre están armando, organizando, gestando planes de maldad. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Ese es el mal. Y cuando usted escucha esas palabras, esa gente mala, de aquí, de afuera, de donde sea, y comienza a detenerse, a pensar, comienza de cierta manera a absorber, se le pegan esos virus diversos de maldad, lo puede llevar al final a hacer lo que no quiere el Señor.
ni tampoco va a cumplir el propósito por el cual usted deseó acercarse al Señor. Entonces, ¿qué hace la persona bienaventurada? ¿Qué hace? No se queda a escuchar. Dice, no anduve en consejo de malos. ¿Por qué? Porque es mejor adoptar, en vez de escuchar cosas malas, adoptado por escuchar las cosas buenas y las palabras de Dios. Sea usted el mismo. Si alguien desea hablar mal de alguien, como se dice de manera coloquial, hazle un pan. ¿Sí? ¿Para qué? Te va a edificar, lo va a edificar a él, va a edificar la iglesia, va a edificar a la persona de la cual están hablando. No. Entonces, puedes también aconsejarlo a leer. Ahora usted ya tiene una herramienta. ¿A leer qué cosa? El Salmo 1. ¿Sí? Y decirle, mira, lo que significa ser bienaventurado. Bienaventurado. Uno que busca a Dios. No escucha, ¿qué cosa? El consejo de los malos. Guarda su corazón. Porque eso me siempre va a haber gente que hable mal, siempre, hermanos. Pero cuando escucho esas cosas, dicen esto, dicen lo otro, así, no tengo tiempo ni para pensar en eso. Porque te va a malograr la vida, te va a hacer que salga de tu corazón raíces de amargura, penas, no vas a poder dormir, no vas a poder comer, no vas a poder orar y ya vas a tener también un corazón contrario de la persona de la cual te está mencionando. Entonces, ese es el punto 1. Punto 2, Salmo 1, dice, ni estuvo en camino de pecadores, no va por el camino de los pecadores. Esa palabra es importante. En el hebreo se utiliza una palabra que es la raíz de muchas cosas. La raíz de la cual van a salir los varios conceptos y los varios significados de pecado. Porque pecado nosotros usamos en el español pecado, sí, pero en el hebreo y en el griego son muchas palabras que significan pecado y cada una tiene una connotación distinta, una fuerza distinta, una dirección distinta. Y lo que aquí está diciendo cuando habla de pecador es una palabra de la cual van a salir el ramillete de las otras palabras con sus diversos significados. Así que sí, es un transgresor, un pecador. Y cuando habla del camino, en la Biblia se usa para describir la forma de vida, para describir la conducta de una persona, para describir su diario vivir, su estilo de vida. Y dice, el hombre de Dios o el bienaventurado, ¿qué es lo que no hace? Díganme ustedes, ¿qué es lo que no hace? Es más fuerte. ¿Usted me está leyendo? No está en el camino del pecador. Y mire el proceso. Primero, habíamos leído, no está caminando, le está escuchando, te murmura, te dice y va por la vida. Pero luego dice, en camino, no va por el camino, no se detiene en el camino. No imita a esa persona que está viviendo alejada de Dios, no la imita. ¿Y qué hace? Porque el caminar es el proceder. Acuérdense eso, están anotando. Caminar es el proceder de tal o cual manera. Su vida, su estilo, su forma de ser, sus momentos de oración, sus pozos, sus hobbies, su todo. Bueno, pecadores, entonces, es una persona que ha errado el propósito de su vida. ¿Cuál es el mayor propósito de la vida del hombre? Todos los pastores seguramente le enseñan. Y cuando entran al tiempo de consolidación, de discipulado, también les dicen, no, el propósito de la vida es. Se las hago más fácil. ¿Cuál es el gran mandamiento? El Señor redujo toda la Torah escrita, toda la redujo. ¿A qué? Amarás y a tu prójimo como a ti mismo.
Ese es nuestro camino. Ese es nuestro propósito de vida general. Cuando una persona no hace eso, entonces, ¿qué ha pasado? Está caminando por el camino de Dios porque no está amando a Dios, ni está tampoco amando a sus amigos, a su prójimo, a sus hermanos. No está cumpliendo con lo que debe cumplir como ser humano y como hermano también en Cristo. ¿De acuerdo? Punto 3. ¿Qué más? Dice, no se sienta, ¿dónde? En silla de escarnecedores. Usted puede cambiarlo para que lo entienda mejor, por burlones, por burladores. No se siente en la silla de burlones. Y miren el proceso. Primero es caminar y estar escuchando. Luego es estar en el camino de detenerse. Pero luego aquí es un nivel ya más profundo. Es cuando la persona ya ha estado escuchando al malo, haciendo lo que hace el transgresor o el pecador, y luego se acepta, porque ya llegó a ese nivel. El burlón es una persona que ¿sabe? No le interesa la Dios, se ocupa de todo. Es una persona que vive de una manera bastante desordenada de su vida. Es una persona que se le llama dentro de la filosofía el nihilista, el existencialista. Todo le asquea, todo se burla, no hay propósito de vida para él, no le interesa absolutamente nada. Y cuando le hablan de Dios, cuando le hablan de Cristo o escuchan lo de eso, dice, haz un cuento para niños, pobres tales y tales, y comienza a insultar a los cristianos. ¿Por qué? Ya llegó a ese nivel más bajo de vida, de perspectiva, de la vida, de sí mismo, de la sociedad, de Dios, de la Biblia, del cristianismo. Y algunos, cuando no estábamos aún en la iglesia, lo conocemos. No sé aquí si ha habido alguien así, pero que odiábamos todo, odiábamos hasta la vida. ¿Había alguien aquí o no? Ustedes han sido, creo que ya santificados del vientre de su madre. Vamos pasando versículo 2. Ya hemos visto en el versículo 1 lo que no hace el bienaventurado. Díganme ustedes, ¿no hace qué cosa? Uno, no escucha consejo de ellos. ¿Qué más? No va por el camino de los pecadores, no imita a los pecadores. 3, no llega a ese límite de ser un burlón de las cosas de Dios, de la vida y de toda la vida. Ahora veamos lo que sí hace, versículo 2. Sino que en la ley de Yahvé o de Jehová para nosotros, Adonai para los hebreos, ellos dicen Adonai, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aunque ese versículo tiene dos renglones, dos versos, es el resumen de lo que hace una persona bienaventurada. O sea, la persona bienaventurada hace muchas cosas, pero aquí se resumen estos dos. Pero también hay algo importante. Cuando dice la ley de Jehová, está refiriéndose, y luego dice, y en su ley medita de día y noche. ¿Hay una ley o dos leyes? Hay una o dos leyes. A ver, digan ustedes. Vean ahí, revisen. En la ley de Jehová está su ley. ¿Qué más dice? El otro renglón. Y en su ley medita de día y de noche. No es la misma Torah. No es la misma ley. La primera dice la ley de Jehová. La primera Torah, y eso para que puedan entender un poco, la palabra Torah se traduce en castellano como ley, pero significa enseñanza, instrucción, pero también es sabiduría. ¿De acuerdo? A ver, díganme ustedes ahora. Enseñanza, instrucción o sabiduría. Y aquí está hablando de la sabiduría del Señor. En la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Hay una sabiduría que a Dios le asiste, que es natural de él, que es propia de él, que la usó para poder crear el universo, que la usa para cada día administrar todo el universo, que la usa para poder, que la usó para poder crear y sostener todas las vidas.
porque no es solamente la Biblia, son muchas Biblias, muchos seres. Eso es, y para poder entender esa sabiduría, que no es la letra de Dios, no es la Torah escrita, no es la Torah que Dios le dio a Moisés, porque la Torah de Moisés es la segunda línea. Es ley, es la ley que el Señor nos ha dado, es lo que nosotros conocemos ahora como palabra de Dios, la Biblia. ¿De acuerdo? Le dice, cuando ese hombre, este bienaventurado, comienza a meditar en la Escritura, cuando comienza a hablar en voz alta, porque los hebreos hablaban en voz alta. Cuando usted medita, si aquí alguien habla en voz alta, alguien camina por la calle de su casa, van a pensar que está ya medio fallado, no quiere, ¿cómo le llaman? Reseteo completo. Pero no, para los hebreos no era así. El hebreo, ¿por qué es que levantaba su voz, aunque la palabra significa como un murmullo de palomas? ¿Por qué es que levantaba su voz? Porque cuando usted levanta su voz para memorizar algo, se centra en ello. Está centrado en lo que está aprendiendo y no escucha a los demás. Y para ellos era algo natural hablar, memorizar. ¿Y qué es lo que aquí está diciendo el salmista? Que cuando uno medita en la Escritura, el tanto meditar y meditar y meditar en la Escritura, lo va a llevar a qué? ¿Lo va a llevar a dónde? Lo va a conectar con Dios. Lo va a conectar con Dios para poder entender la sabiduría que no está ahí, sino que es una sabiduría espiritual. ¿Sabían que hay una sabiduría espiritual? ¿Sabían que hay un conocimiento espiritual que no es el que encontramos en las bibliotecas, que no es el que encontramos en los libros, que no es algo que pueda nuestra capacidad intelectual desarrollar? Hay una sabiduría que viene solamente de Dios, que podemos encontrar al mismo Dios, pero ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lograr esa sabiduría? ¿Cómo alcanzar esa sabiduría? ¿Cómo entender la majestuosidad y las profundidades de las que hablaba Pablo? ¿Cómo es que podemos lograr eso? Meditar con las Escrituras, porque ellas nos van a llevar ¿a dónde? A la sabiduría de Dios. Nos van a llevar al mismo Dios. ¿De acuerdo? Sí. No solamente por no, sino que te vas a enamorar, te vas a deleitar tanto y tanto y tanto que se va a volver como un círculo. Mientras más te deleitas, más te va a dar ganas de leer la Escritura. Mientras más lees la Escritura, más te va a dar ganas de meditar, más te va a dar ganas de acercarte a Dios, más hambre vas a tener de Dios. Eso es así. Y creo que no hay problema, ¿no? Porque decía cuántos han aprendido un versículo de hace varias semanas que no los he visitado. Y nadie levantó su mano, o alguien levantó su mano y no lo vi. El meditar, mis amados, nos lleva a un nivel que está más allá del texto, que está más allá de lo que nos dice la geografía, la historia y la gramática y esto y lo otro. Hermano, eso queda en un nivel terrenal. Pero hay una sabiduría que no es de este mundo, que no está en los libros, que no está en la historia. Es una sabiduría que solamente está en Dios. Amén. Y que solamente te la puede dar Dios cuando te acercas a Él a través de la meditación de la Escritura. Entonces, ¿cómo alcanzará esa sabiduría? Meditando. Y la palabra meditar, no lo olviden, no olviden lo que yo les había dicho, recitar, remozar. Ahora vamos al versículo 3. Ya hemos visto lo que no hace, hemos visto lo que hace. Ahora miremos el versículo 3, el resultado de la decisión de meditar en la Escritura. Leo, será, a ver todos, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que qué bonito se les escucha, hermanos, cuando lo leen así como y así antes se leía, no parece a veces se leía así de manera diagonal, cuando leía un versículo, y eso también se hacía en los tiempos bíblicos. Pero aquí algo, bueno, todo es interesante. Pero dice, este bienaventurado será como árbol
Y esto es interesante. ¿Por qué? No dice que nacerá. Y el término que se usa es lo que nosotros conocemos como trasplantar. Vivimos en nuestra vida natural, vivimos en nuestra vida cotidiana, trabajamos, estudiamos, en fin, lo que hacemos. Pero de esa vida natural somos trasplantados a otro. Para que usted tenga una idea, hay una cita que Pablo dice, Colosenses 1, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios, al reino de la luz. Piensen eso, porque el Salmo está diciendo que el bienaventurado ha sido plantado, ha sido sacado de un lado y llevado, impuesto en otro. Dice, plantado junto a corrientes de agua. Y esa palabra, esa frase de corrientes de aguas, para los hebreos también es importante. Las aguas no estancadas, las aguas que siempre van fluyendo, porque van dando, para ellos es sinónimo de vida, para ellos es sinónimo de gracia, para ellos es sinónimo de constante renovación de amor de Dios, para ellos es purificación, para ellos significa transformación. Y en el Nuevo Testamento significa también el mover del Espíritu en nuestras vidas. Pero no estoy ahí. Pero para que ustedes tengan una idea, dice, será plantado. Es Dios mismo que lo va a plantar en un lugar diferente donde ese hombre, ese bienaventurado, pueda disfrutar de la gracia de Dios. Dice que da su fruto en su tiempo. Y produce, dice amados, produce frutos abundantes en su tiempo. No antes, no después. Y también de acuerdo a las estaciones. A ustedes les ha tocado pasar momentos muy negros, muy feos, ¿verdad? Ahí es donde se ve el fruto del árbol. Si ha sido bien plantado por el Señor, en ese momento que se requiere de amabilidad, de tolerancia, de oración, de ir a rescatar, de ir a levantar, de poder unirnos, ahí está Cristo. Habrá otro momento donde se va a requerir otro tipo de frutos. Se va a requerir de repente que se porte de tal o cual manera. Pero el árbol que ha sido plantado en el fluir de Dios da el fruto debido para el momento adecuado. Pero siempre está produciendo, siempre está vigoroso, siempre está verde, siempre está cubriendo su fruto. Aquí nos dice las ramas, las hojitas, puede ser. Pero siempre tiene algo nuevo y algo deseado por los demás. Algo que va a bendecir, que va a animar, que va a alimentar, que va a ayudar, que va a rescatar, que va a edificar a la congregación. ¿Quién es aquel? El bienaventurado, que está plantado en un lugar donde fluye el Señor. Amén. Sí. Veamos, hagamos un repaso de esa bienaventuranza. La bienaventuranza o el resultado de ese hombre haber sido bendecido, de vivir y ser admirado, y por eso se usa, oh, qué bueno, qué maravilloso, miren cómo es la verdad. Es por haber dado tres pasos, que aquí ustedes van aprendiendo. Primero, que no ha caminado siguiendo a los malos. Tenga mucho cuidado con eso. Punto 2, no se ha detenido en la senda de los pecadores. Punto 3, no se ha sentado con los pecadores. No ha estado en ninguna de esas conferencias porque no ha llegado al fondo. Ahora miremos cuáles son las consecuencias para el mal. Versículo 4. Consecuencias para aquel que no se ha deleitado, para aquel que no ha estado buscando del Señor. Versículo 4. Todos. No así los malos, que son como el tamo, que arrebata el bien. Si ustedes ven, ya está visualizando un contraste entre el bienaventurado, el árbol, y luego lo que estamos leyendo. ¿Qué es un tamo? El tamo es la cáscara del trigo, la pajilla.
¿sí? La pajilla. Acá por acá siembra cerca, siembra por los lados, por los terrenos de la valle, siembra bastante arroz. Ustedes pueden entender eso. Cuando madura la cosecha, hay un momento donde sacuden y donde tiran y viene el viento y están esperando que venga el viento, ¿no? Entonces, ¿qué hace el viento? Se lleva la paja. Pero al árbol también le llegan los vientos. Tal vez el mismo viento. Pero díganme, ¿le afecta? ¿Le afecta al árbol? Pues no. ¿Y por qué le afecta a ese malo? Porque su vida no ha estado siguiendo los parámetros, los latinos. No ha estado caminando según el consejo del Señor. Si no ha estado caminando según, yo pienso que debe ser así. La doctrina del Señor, yo no soy un poco mejor que el Señor. Si yo fuera el Señor, ayer hubiera hecho eso. Y nos ponemos en el lugar de más sabios ante el Señor y ante la iglesia. Y a veces estamos disconformes con todo. ¿Han habido de eso por aquí o no? Disconformes con todo. Este plan, este otro plan, todo les parece mal y no apoyan nada. Menos mal que ya no los conozco a ustedes, solamente de carita. De carita. Me acuerdo de sus caritas preciosas. Pero es hombre malo. Es como la casa, vacío, volando, sin vida, que no sirve. Aquí no va a haber beneficio. ¿Y todo por qué? Porque sencillamente decidió no mirar las Escrituras. Y tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. Porque toda la semana me reúno con varias personas que están estudiando la Biblia. Miren, estudian Biblia. Y siempre les pregunto acerca de los libros que vamos a estudiar. Por ejemplo, si estudiamos Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, cuando llegamos a clase les digo, ¿ustedes ya leyeron algún libro de la Biblia? Se termina el curso y no leyeron un libro de la Biblia. Hay una problemática bastante grave en la iglesia del Señor, que no estamos leyendo las Escrituras, no tenemos hambre de las Escrituras, pero queremos ser mejores, queremos ser buenos cristianos y queremos que el río de Dios fluya por nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué te está enseñando el Salmo? El Salmo 1. Si no meditas en la Escritura, no vas a poder conocer a Dios, ni vas a poder entender su gracia, no vas a poder entender la sabiduría, los poderes, porque hablo de poderes, no hablo solamente del poder. Estamos acostumbrados a decir el poder del Señor y ni siquiera entendemos qué es poder, ni siquiera sabemos qué traducción y qué significado tiene esa palabra. ¿Sabe? Hay varias palabras traducidas a poder, pero que significan diferentes cosas. Y no conocemos por qué. Porque la Escritura ha dejado de ya no ser para nosotros el manjar que fue cuando nos acercamos al Señor por primera vez. ¿Recuerdan algunos? Especialmente los veteranos de guerra. A ver, levanten la mano los veteranos de guerra. ¿Se acuerdan cómo se memorizaban capítulos completos? Eso nos ha ayudado. Les pregunto, en los momentos duros de la vida, ¿qué es lo que nos levantaba? Un consejo, una canción o la Escritura. ¿Qué le hablaba a su vida? Díganme. La palabra. Y si nosotros le conocemos, y si el niño, si el hijo, si el novio no ve a la novia y la novia no ve al novio y el esposo no ve a la esposa y los nietos no ven al abuelo leyendo la Escritura, ¿cómo usted piensa que van a conocer del Señor? Si es el único camino para encontrarlo, para conocerlo de manera verdadera. No son los sueños, no son las experiencias. La experiencia es buena, sí.
La experiencia con el Señor es clave en nuestra vida, sí. Pero hermanos, quien te va a decir que esa experiencia estuvo dentro de las líneas de Dios es la palabra. Quienes te van a enseñar cómo orar, cómo cantar, todo te va a decir la Escritura. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el Espíritu? Todo te lo dice la Escritura. Y cuando vamos a la Escritura, entonces nuestro rango, nuestro conocimiento del Señor va a cambiar de una manera sobrenatural. Por ejemplo, hemos estado acostumbrados en las iglesias cristianas a hablar del bautismo del Espíritu Santo y pensamos que solamente son la ¿sí? Pues no, hay muchas otras manifestaciones. Pero ¿cómo entendemos esas manifestaciones del Señor si no estudiamos? Aquí estamos, hermanos, hemos llegado a la iglesia porque deseamos conocer al Señor y que Él cambie nuestras vidas. Para eso, para que cuando Él cambie nuestra vida podamos servirlo a Él, podamos vivir, sabe a Dios, no le hace falta que nosotros cambiemos. Él tiene todo, pero nosotros necesitamos cambiar. La gente que nos conoce espera que nosotros cambiemos. Van a haber momentos donde va a ser muy difícil, va a tener que llorar, dejar cosas que le van a arrancar el alma, pero usted tiene que optar al final por el Señor. Tiene que optar usted por la palabra. Entonces, mis hermanos, aquel que medita es como árbol. Aquel que no medita y no se acerca a Dios es un árbol y va a ser al final como un campo, como una casa, como pajilla. Por eso dice el versículo 5: ellos no se van a levantar en el día del juicio, seguirán ahí en su camino, seguirán sentados, bueno, recibirán la recompensa que les corresponde. Ni los pecadores ni se van a estar en la congregación de los justos. Y a veces eso también nos debe llamar a pensar que podemos pensar que estamos bien, pero no lo estamos. ¿Y quién nos va a decir, mis amados, que estamos bien y que estamos mal? ¿Quién? La conciencia gana y el corazón también. El corazón, dice la Escritura, que es perverso, es mentiroso, perverso. Quien nos va a mostrar el reflejo de cómo estamos son las Escrituras. Por eso necesitamos, por favor, leer la palabra. ¿Quieren conocer al Señor? Lean la Escritura. El versículo 6: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los justos, al desear la revelación divina, hacen que Dios dirija su vida, dirija sus caminos, dirija sus negocios, dirija todo. Y por eso, es más, esa palabra que está aquí, de Jehová conoce el camino, es una palabra que llama a la intimidad con Dios. Es un Señor que está a tu lado, que uno va a invitar: Señor, ven, mira, estoy pensando hacer tal cosa. Ayúdame, dirígeme para no errar. Porque a veces hemos errado haciendo negocios. Aquí hay alguien que ha hecho negocios. Y a veces no, a veces incluso por querer hacer bien, no has hecho nada. Y eso es para que aprendamos un poco más que, detente un rato, y saber las cosas. Entonces, el malo, su vida del malo, queda en la casualidad, en lo que venga, en lo que determine, pero sin que Dios conozca, sin que Dios sea invitado. Para concluir, las bienaventuranzas de Dios, regresando al versículo 1, o las plenitudes de Dios, no vienen, mis hermanos, por poseer bienes. Yo no te explico por los bienes que pueda tener. Todas las lanchas choreras, ¿qué más hay? Camionetas, todo, vengan. Está bien, vengan. Títulos, grados, estudios, está bien, ténganlos, eso está muy bien. Animen a sus hijos a tenerlo. Pero eso
no te va a dar la plenitud de Dios. ¿De acuerdo? Porque esa plenitud de Dios, esa paz, esa gracia, esa lucidez para poder vivir la vida, esa tranquilidad, esa relación que debe tener con todos, ese amor por Dios por lo demás, esa fortaleza para cualquier vicisitud, eso no viene por las cosas externas, ni por nada, ni título, ni nada de eso. Eso viene del mismo corazón de Dios, de la misma presencia del Señor. Cuando Él se acerca, así, mis hermanos, vivamos en eso. Analicemos. ¿Cuántos? Ya, bueno, les he hecho una pregunta al inicio. Mejor les voy a proponer meditar. Usted se propone, se decide a ser un mejor lector de la Escritura. No se vaya ni un solo día a la cama sin haber leído un versículo a la carrera de eso, porque a nuestros celulares llegan siempre meditación para un versículo de Dios. No hablo de eso. Hablo de que usted haga su Biblia o lo lea en su celular, su tablet, su copo, pero lea y converse con su hijo, converse, compártalo. Medite con Dios y diga: Señor, ¿qué es lo que me estás deseando decir? Y si usted tiene el deseo, va a comenzar a meditar y va a comenzar a estudiar y va a comenzar a indagar, y de pronto va a encontrar una luz. Y esa luz lo va a irradiar, su vida, va a irradiar su mente, y usted va a desear más. No permita que eso se apague nunca. Sea usted un árbol con frutos. Sea usted un árbol lleno de vigor, un árbol lleno de amor, por meditar en la palabra del Señor. Amén. Oramos. Señor, le damos las gracias. Si usted desea y usted quiere hacer un compromiso con el Señor, luego venga acá. Si usted sabe que ha estado oyendo los malos, si ha estado caminando según un estilo que no debido, si usted ha estado ya en ese nivel tan bajo, ore al Señor, pídale perdón. Y si usted ha dejado de tener hambre de la palabra, sabe que si usted ya no tiene hambre de la palabra, su corazón no está bien con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor alaba la palabra. Y porque el Señor quiere que nosotros lo conozcamos a través de su palabra. Y esa misma palabra nos va a llevar a Él, donde lo vamos a conocer más. Si usted no está leyendo la palabra, está en peligro de extinguirse, de que sus hojas se caigan. Cuando las hojas se caen, se comienzan a marchitar, ese es sinónimo de enfermedad, de algún problema en la fe. Amemos la palabra. Amemos a Dios. Padre, te doy gracias, porque tu palabra es dulce como la miel, dice el salmista. Porque tu palabra nos da vida, es vida. Porque tu palabra entra a lo profundo de nuestra vida y taladra y devela lo que somos. Nos abre el corazón, pero también nos cura. Nos hace vivir una vida plena en ti, que guste de ti. Si hemos perdido ese amor por leer tu palabra, por leer las Escrituras, entonces, Señor, ¿de qué hablamos cuando estamos ante el amigo? ¿Y de qué hablamos cuando estamos con el hijo, con la hija? ¿De qué hablamos cuando nos invitan a predicar? ¿De qué hablamos? ¿Qué soñamos? ¿Qué aspiramos? Si nuestro corazón no está en ella, seguimos haciendo planes. Y está bien, pero esos planes están invitando a ti como un socio o como el dueño de lo que deseamos hacer.
porque hemos pecado. Sinceramente hemos pecado. No hemos dado en el blanco. No estamos haciendo lo que tú deseas. Esta palabra que es tan rica, que es tan llena de bendiciones y de tus intenciones y de tus pensamientos, y que nos corrigen, que nos guían hacia ti y a ser mejores cada día, la hemos estado ocultando. Permítenos, Padre, acercarnos a ti con sinceridad de corazón, y que tu Santo Espíritu, tu poderoso Espíritu, ponga en nuestra vida sed por ti y por tu palabra. En el nombre de Jesús. El Señor le bendiga.